cierto lo que Él te prometió, porque ya han pasado 5 años y tú no lo estás viendo y no se ha cumplido, tú sigues en el mismo lugar. Van a venir muchas voces, incluso de las personas que te rodean, que tú amas, que van a querer desalentarte, pero te invito a no mirarlos a ellos, sino a mirar lo que está operando detrás. La palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados. Ten cuidado a las voces que le prestas atención en el desierto. ¿Sabes por qué? Porque Dios también habla en el desierto. El hecho de que Él esté un momento en silencio no significa que Él esté ausente. Entonces, aún en el desierto, aún en tu peor condición, aún en tu momento de debilidad, aún en ese momento donde tú entiendes que no hay una salida, donde tú no ves un estanque de agua para refrescarte, aleluya, yo te invito a que tú le prestes atención a la voz del Señor, porque todas hemos pasado por un desierto, Merari, y en ese momento tú no puedes tomar decisiones, porque cuando tú tomas una decisión en base a lo que tú estás sufriendo, a lo que tú estás sintiendo, a la desesperación que te está empujando a una gloria mayor, tú vas a cometer errores. Entonces tú tienes que mantenerte caudal, tienes que pensar como pensaba Cristo. ¿Y cómo tú aprendes eso? Leyendo la palabra. Tú conoces a Hola, Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a tu segmento Contando tu Historia, donde Jesús es el protagonista. Y hoy, como siempre, estoy acompañada de dos jóvenes sumamente hermosas. Por aquí tenemos a nuestra hermana Lourdes. Hola, Lourdes. Dios te bendiga más, Dios te bendiga Merari también. Amén. Dios te bendiga Merari. Amén. Hoy vino modo rosa. De verdad que estamos agradecidos del Señor de podernos dirigir a nuestro público después de tanto tiempo. Así es. ¿Verdad? Ya ha visto muchos cambios, pero estamos aquí de pie trabajando para que seamos vaso de honra para el Señor. Y de inmediato tenemos un tema muy interesante. Nuestra hermana Lourdes nos estará diciendo de qué vamos a hablar hoy, chicas. ¿De qué vamos a hablar? Este tema está muy poderoso porque sé que muchos de nosotros lo hemos atravesado y es el silencio de Dios en nuestra vida. Está poderoso esto. Vamos a estar iniciando leyendo el texto central que se encuentra en Salmos 22. Un grito de angustia, un canto de alabanza. Es un salmo de nuestro salmista David. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. La ausencia de la palabra del Señor en nuestra vida en un momento no significa que Dios no esté trabajando. Nuestra hermana Merari va a desglosar un poco más de esa parte. Ay, Dios mío, Dios bendiga, chico. Y si tú supieras, manita, que escuchando yo la lectura ahora mismo, me lleva donde Jesús le dijo esas mismas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque llega un momento en nuestras vidas que nosotros nos sentimos como tan lejos de Dios, como que Dios no está ahí para cada uno de nosotros. Así es. Que nos sentimos que el silencio es tan fuerte, que creemos que la presencia del Señor no está por donde estamos nosotros, no lo tenemos, y es cuando más pendiente el Señor está de cada uno de nosotros. O sea, nosotros tenemos el silencio de Dios como algo trágico, como algo como que Dios nos ha desechado, sí. Y es cuando más pendiente Él está de nosotros. A veces nosotros para escuchar a alguien debemos de hacer silencio, porque si nosotras mismas, comenzamos a hablar las tres juntas, no van a entender lo que nosotros expresamos. Exacto. Entonces tenemos que hacer silencio para escuchar a una. Así mismo es Dios. Nosotros tenemos que saber cuando Dios quiere hablar a nuestras vidas. Debemos de hacer silencio nosotros, pero el silencio de Dios es para que nosotros entendamos que aun cuando nosotros no lo sentimos, Él está ahí como poderoso gigante, porque también la Biblia dice que un poquito me veré y otro poquito no. Exacto. Entonces nosotros estamos muy acostumbrados, lo que verdaderamente buscamos del Señor, estamos acostumbrados a que siempre el Señor nos deja sentir su presencia, sí. Ya sea a través de los frutos que son manifestados en nuestras vidas, pero
hay un momento que el Señor no se va, pero sí hace silencio en nuestras vidas. ¿Qué usted tiene para decir de eso, hermana Carolina? Es así como tú dices. El silencio de Dios es un momento desesperante, una etapa donde todo aquel que en un momento haya tenido una cercanía con el Espíritu Santo, una relación que siempre esté en comunión, escuchando la voz del Señor, sintiendo aquella dirección que el Espíritu Santo da en cada paso de tu vida. Así es. Y nos vemos, o sea, ausente de eso por días. De una Tú lo vez, percibes, tú lo exactamente, sientes. nuestra humanidad, lo que dicen que fallé. Sí. He pecado yo, Señor, pero tú te fuiste y me dejaste. Así es. Porque de una vez nuestra humanidad piensa en el abandono. Claro, se da el caso que si tú le contritas al Espíritu Santo, si tú le fallas al Señor, tú sabes que Él no habita en vasos sucios, Claro. que Él se aparta de ti, Él se va. Por un O sea, momento. por un momento, claro, porque donde hay pecado, Él Él no no va a puede estar estar. ahí. Por más que quiera, Él no puede habitar Así es. donde hay pecado. Ujú. Ahora bien, pero cuando estamos bien, Nos arrepentimos. exactamente, y atravesamos ese silencio del Señor, porque muchas veces Él nos da palabra, promesas, y Él no vuelve a hablar acerca de eso que te dijo. Y nuestra humanidad inmediatamente dice, Señor, pero ¿dónde estás? La Pero olvidaste. tú me dijiste eso. Yo me imagino a Abraham, cuando a Abraham se le dio la promesa de su hijo. Ay, sí. Se dice que pasaron muchos años para él recibirla. La Biblia dice a los cuántos años le dieron la promesa a Abraham. Y él tuvo que esperar 25 años. Wow. Él Un tenía largo tiempo. 75 años cuando le dieron la promesa de su hijo. Wow. Y tuvo que esperar 25 años viendo a su mujer estéril, viendo después a su mujer pelearse con una De las con una- concubinas. Exactamente. Porque tuvo un hijo fuera de tiempo. Porque Y se tam- desesperó Y ante la también viendo promesa. su cuerpo. La Biblia Sí. no relata de tiempo en tiempo que Dios se le aparecía a Abraham para decirle ya está cerca o algo, no relata eso, pero No. me imagino, ok, cuenta las estrellas cuando le dijo eso, ¿qué tiempo pasó? Una larga espera. ¿Tú me entiendes? Entonces, en ese momento yo me imagino a Abraham, Señor, yo hablando, pero ¿cuándo será? Pero yo no escucho tu voz, aquella voz que me dijo que salga de mi tierra y de mi parentela. Sí. ¿Dónde está? Entonces eso nos pasa a nosotros. Cuando experimentamos, ese silencio del Señor es algo desesperante para nuestra parte humana, porque recuerden que nosotros tenemos una parte humana que necesita ser alimentado con lo humano, con la dirección, que yo pueda, el sentido de ver, que yo tengo que ver lo de Dios, que yo tengo que sentirlo dentro de mí para poder orar, para poder decir que Él está presente. Pero hay Así veces es. que el Señor dice, un poquito me veréis y Un otro poquito poquito no no me me veréis. Y de eso se trata. Es así. Miren, el silencio del Señor me lleva a dos vertientes. ¿Para qué es el silencio de Dios en nuestra vida? Primero, para que aprendamos a escuchar su voz y a discernirla. Y segundo, para que accionemos. El silencio de Dios muchas veces en nuestra vida se manifiesta como la toma de un examen en la escuela. Tú pasas el año entero tomando clases, tú pasas el año entero llenando folletos, llenando tu cuaderno, cuestionarios, pero el día del examen, ¿qué hace el profesor? Él no puede darte la respuesta. Tú tienes que poner en práctica todo lo que Él te enseñó durante ese año completo. Entonces, muchas veces el silencio del Señor se manifiesta en nuestra vida para poner en práctica lo que Él ya nos ha enseñado. Esa fe que quizás a veces flaquea, cuando el Señor hace silencio es para poner en práctica, para ver, no para probarlo, para probarle a Él que tú eres, porque ya Dios escudriña nuestro corazón y sabe lo que hay, sino para probarte a ti mismo que tú eres capaz, que tú vas a resistir más, que tú no te vas a morir en el intento. Entonces, cuando el Señor quiere también que nosotros aprendamos a discernir su voz, Él a veces hace silencio, porque los seres humanos somos muy parlanchinas, chicas. Mira, a veces yo voy a la presencia del Señor y yo comienzo a contarle qué me pasó y qué no me pasó y qué yo quería que me pasara y qué esto. Y después que yo termino de orar, qué sé yo, 1 hora, 2 horas, ay, gracias Señor, hablamos mañana. O sea, yo conversé con Él, pero ¿y dónde está el espacio donde yo tengo que escuchar lo que Él tiene para decirme a mí? ¿Entienden? Entonces, cuando tú vas a la presencia del Señor, sí, tú tienes que conversar con Él, pero tú también tienes que hacer una pausa, tú tienes que hacer un silencio donde en el silencio Él pueda hablar a tu vida.
porque hay demasiadas cosas que el Espíritu Santo quiere decirnos, quiere revelarnos a nuestra vida, y si estamos hablando, Él no nos va a hablar. Tenemos que pausar, hacer silencio y prestar nuestro oído para que sea su voz que nos esté hablando. También tenemos que aprender a discernir, chicas, que es la voz del Señor. Porque como yo le estaba diciendo hoy a unas personas con las que veníamos, que estábamos conversando, la voz del enemigo es muy dulce al oído humano. Podemos confundirnos. Entonces tenemos de verdad, sí, es verdad. Entonces tenemos que de verdad aprender a discernir la voz del Señor. Sí. Exactamente. Amén, amén, eso es así. Y yo creo que también el silencio nos sirve para nosotros fortalecer la espera en nuestras vidas. Porque ya que la sierva estaba tocando el punto de Abraham, que tuvo que esperar para tener esa promesa cumplida en su vida, yo también ahí me llegó a Jacob, que Jacob no solamente trabajó 7 años, sino 14 por la esposa que él quería. Y si eso era como algo humano, o sea, para saciar humanamente, para así decirlo, imagínense lo espiritual, que nosotros tenemos que esperar que el Señor nos entregue aquellas promesas espiritualmente que Él ya no ha hecho, pero el silencio nos ayuda, como decía nuestra hermana Lourdes, a nosotros tener una fe activa, que a pesar de que yo no vea el milagro mañana, pero yo estoy creyendo de que un día va a acontecer. Entonces es ahí donde Dios espera, yo voy a ver qué ella va a hacer, mientras está en el tiempo del silencio. Exacto. Y es como decía la sierva, el silencio de Dios, óyeme, mira, duele. Duele profundamente. Cuando tú estás en el silencio de Dios, tú crees que tú no tienes nada. ¿Por qué? Porque es como tú dices, discernimiento, porque tú te confundes. Tú te confundes, ¿será que el Señor me escucha? Yo oro, ¿y será que Él me escucha? Y yo hago el trabajo de Él, ¿y será que Él está pendiente? Y sí, cuando menos tú lo piensas, ahí viene el Señor y te sorprende. Te dice, yo estoy pendiente de ti, de todo lo que tú estás haciendo. Aunque tú no me estés escuchando, yo estoy pendiente de ti. Y es ahí donde Dios nos fortalece cada día y nos alimenta esa fe de que crezca, que a pesar de que nosotros no estamos viendo nada en el mundo físico, pero en el mundo espiritual hace rato que eso fue así realizado. Solamente debemos de creer, esperar y confiar que el silencio de Dios en nuestras vidas es necesario. Para terminar ya, ninguna persona yo creo que experimentó tanto el silencio de Dios en su vida como el rey David. El rey David tenía una intimidad con el Señor muy poderosa y muy profunda. Y quizás Abraham esperó mucho, pero el rey David tenía una intimidad con el Señor muy fuerte. Y cada vez que la presencia del Señor era quebrantada a través de algo que él hacía, de verdad David rasgaba sus vestidos. Por eso es que la palabra dice que él tenía un corazón conforme al del Señor. Porque cuando él hacía algo que la presencia se alejaba y el Señor hacía silencio, él de verdad rasgaba sus vestidos. Y podemos ver la evidencia con esos salmos, que él de verdad se desbordaba, le decía, Señor, ¿quién soy yo? Un perro muerto delante de ti. Pero yo te pido que tenga misericordia. Señor, yo clamo a ti, tú no me respondes. O sea, él sabía que había fallado, pero como quiera, aunque él decía, Señor, tú no me respondes, decía, pero yo sé que tú eres justo, yo sé que tú eres fiel, yo sé que tú no dejaste en vergüenza a nuestra generación pasada, yo sé que aunque ahora yo no te escucho, pero yo sé que voy a escuchar tu voz en algún momento. Así que de verdad queremos dejarte con esto. El silencio de Dios en tu vida, en nuestra vida, es difícil, pero siempre es por una razón. Dios no es un Dios de coincidencia ni de que hace las cosas simplemente por hacerlo. Solo cambia tu actitud durante ese silencio, cambia tu accionar y tú vas a ver que algo el Señor va a querer enseñarte a través de eso. Dios te bendiga y Dios te guarde. Chao.